Buenas tardes, hermanos, pues estamos en una nueva cápsula y sé que últimamente hemos estado haciendo programas radiales, pero en esta ocasión el mensaje del día de hoy demanda que sea visual. Así que de antemano es una advertencia, por llamarlo de alguna forma, o una recomendación, es que si vas a ver este video, lo veas de tal forma que lo veas, ¿sí? No solamente que lo pongas porque no nada más es auditivo, sino que tiene que ver mucho con un aspecto visual. Si nada más lo pones y lo empiezas a escuchar, pues sí te funciona, pero no va a tener el mismo efecto si te sientas y lo ves. De la misma forma, el programa no va a durar mucho, o sea, va a ser un programa corto, es un mensaje corto. Entonces yo les pido por favor que pues pongan muchísima atención y vamos con el mensaje de este momento. Con este motivo del COVID y de todo lo que está pasando de la pandemia y la evidente debacle económica, el mundo está ofreciendo respuestas y desgraciadamente creo que los hijos de Dios, tanto como los mundanos, los paganos y los gentiles, estamos buscando la respuesta en el mundo. Y estaba yo un día a punto de bañarme y el Señor me llevó a esta escritura que voy a leer en este momento. Si lo quieren leer es todo Isaías 31, está muy bien, pero voy a leer específicamente el capítulo 31, el versículo 1 y el versículo 3. El versículo 1 dice: hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. En primer lugar, hay que establecer un comparativo y hay que establecer la analogía que Dios siempre hace de Egipto. Cuando Dios se refiere a Egipto, cuando Dios habla de Egipto, habla del mundo. Por ejemplo, en el Éxodo, el pueblo de Israel sale de Egipto porque sale del mundo. También dice la palabra de Dios que sus corazones estaban en Egipto, es decir, sus corazones estaban en el mundo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que dice? Hay de los que descienden al mundo por ayuda y confían en sus caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes. ¿De qué estamos hablando? De cuando nosotros estamos esperando en el mundo y estamos confiando en el mundo y no en Dios. Estamos confiando en su tecnología, en sus recursos, en su ciencia, en todas las cosas que el mundo da y no confiamos en Dios. Y después me llevó al versículo 3, y los egipcios hombres son y no Dios, y sus caballos carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Nosotros podemos estar hablando y estamos pensando que el mundo va a traer una solución, que el mundo va a traer una solución económica, que el mundo va a traer una solución de salubridad, de salud, pero los egipcios no son Dios, son hombres. Si ustedes revisan los libros de historia, ustedes se van a dar cuenta que muchos de los hombres más poderosos del mundo ya no existen, ya no son esos hombres poderosos del mundo. Son hombres. A pesar de todo el poder, de todo el dinero que manejen, son hombres y eventualmente morirán igual que cualquier persona. Entonces es muy, muy, muy importante para Dios establecer que el egipcio, es decir, el hombre del mundo, el hombre mundano, no es Dios, es un hombre. Y quiero darte este mensaje a ti, hermano. Los hombres no son Dios, son hombres, como tú y como yo. Aunque tengan poder en este siglo, aunque tengan muchísimas posesiones, muchísimo dinero, muchísimos negocios, aunque tengan todas estas cosas, no son dioses, son hombres como tú y como yo, y que perecerán en la misma forma que tú y que yo, y que van a morir igual de miserable que un pobre, que un rico. ¿Sí? Entonces, este es el primer mensaje. Los egipcios, el mundo no va a dar la respuesta. Ay del que pone su respuesta y su ayuda en Egipto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Señor va a extender su mano y va a caer el ayudador y el ayudado. ¿A qué estamos hablando? Vamos a suponer que yo quiero apoyarme en este sillón, pero este sillón es el mundo, este sillón es de Egipto. Entonces, cuando yo me apoye aquí, dice el Señor que va a extender su mano contra el ayudador. Entonces, cuando tumbe al ayudador, yo me voy a ir de bruces con él porque estoy adherido a su ayuda, ¿sí?
Entonces, este es el primer mensaje. No confíes en Egipto, no confíes en el mundo. El mundo no te va a traer la solución a tus cosas, a tus problemas, ni la solución al mismo mundo. Este es el primer mensaje. El segundo mensaje tiene que ver con el versículo 5 del mismo pasaje que a mí me llamó muchísimo la atención. Dice la palabra de Dios: como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Estas 4 acciones que hace Dios sobre Jerusalén son las acciones que va a hacer sobre nosotros. Entonces, no confíes en el mundo, no confíes en Egipto, no confíes en sus carros, en su tecnología, en sus caballos, en sus formas, en sus modos. No confíes en eso, confía en el Señor, porque el Señor se va a manifestar de esta forma: amparando, librando, preservando y salvando. Ahora, estas 4 acciones que hace Dios, que hablamos de amparar, librar, preservar y salvar, ¿cómo son? ¿Cómo se efectúan estas 4 acciones que Dios promete? Pues estas 4 acciones que Dios promete las vamos a ver en el siguiente ejemplo. Espero que pongan atención, no sé si alcanzan a ver. ¿Qué? Tenemos aquí unos prototipos de casitas, ¿sí? Quiero que pongan mucha atención. Por eso les decía que tenía que ser visual, ¿sí? Por eso no estoy de traje ni de nada, porque quiero hacerlo lo más apegado a lo que se necesita. Ok, vamos a suponer que las cajitas azules, o las casitas azules, son las casas del mundo, ¿sí? Cada una de estas casitas azules es el mundo. Y las casitas de color rojo y naranja son creyentes, son cristianos. Ok, el primer término dice amparar. La palabra aquí que se utiliza en hebreo para amparar tiene la siguiente idea, que es hacer un cerco, cercar. ¿Cómo se hace esto? Ok. Dios lo que hace, yo voy a asemejar lo que es Dios, y Dios lo que hace es esto, ¿sí? Hace un cerco, cerca, ¿sí? Esto es lo que hace, cerca al otro también, lo cerca, ¿sí? Ese es el primer punto que hace. Primero lo ampara. ¿Qué es ampararlo? Cercarlo. Cercarlo es que le pone una cerca alrededor, ¿sí? Cubriéndolo de los demás. Ese es el primer punto que hace. El segundo punto dice que es librando. ¿Qué es librar? Arrebatar, poner, quitar, redimir, sacar, separar, defender, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dios hace esto, ¿sí? Primero te cercó. Ya ando tirando otros. Primero te cercó, pero luego te libra. ¿Qué es que te libra? Que te separa. Incluso ahí se utiliza la palabra arrebatar, que quienes tienen conocimiento de 1 Tesalonicenses 4:16 saben que el rapto consiste en llevarse a los creyentes, ¿sí? En este caso, los separa del mundo, los arrebata, los separa. El tercer punto, ahí sí quiero que pongan mucha atención. El tercer punto que se utiliza para la palabra preservar es la palabra que se utiliza en hebreo para Pascua o Pesaj, ¿sí? Que es pasar por alto, brincar o cojear por implicación, porque estás brincando. Ahora, ¿cómo es esto? Espero que me sigan. Primero voy a hacer la toma para acá arriba. Ok. Entonces, ¿sí ven? Ok, ¿qué es la Pascua? La Pascua es pasar por alto. El Señor va aplastando, ¿sí? Eso es lo que pasa en Pascua. El Señor va aplastando casitas y personas y humanos, y los va aplastando, ¿sí? Y entonces vea al cristiano y hace esto, ¿sí? Pasa por alto. Lo brinca. Va aquí y dice, ¡ay! Y lo brinca. Llega con un y lo pisa.
Y luego llega con otro y lo pisa. Y luego ve a un hermano y ¡ay! Lo brinca. Lo pasa por alto y finalmente llega con otro. Y luego ve a otro cristiano y ¡ay! Y lo brinca. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando dice la palabra preservar. Pasa por alto. Lo brinca. Finalmente la palabra dice y salvando. Que aquí la palabra que se utiliza para salvar no es la clásica palabra de Yeshua o de salvación, sino es otra palabra. Que tiene la implicación de escabullirse, deslizarse, o sea, como muy suavemente. Y es rescatar, pero es escabullirse de una manera muy suave. Entonces ya después de que el Señor ya te cercó, ya te separó, ya pasó por alto, lo que hace es que te desliza. Vamos a suponer que tienes que llegar acá y está todo el desastre aquí. Ah, pues el Señor hace esto. Te saca en medio del desastre, pero te desliza suavemente. No te agarra y te avienta. No, sábate. No, no hace esto Dios. Dios lo que hace es poco a poquito te va pasando. Imagínense, ya pasó marzo de la pandemia, ya pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, lo que tenga que pasar, pero te lleva, te desliza y te salva, ¿sí? Entonces, ¿qué prometió Dios? Poner un cerco alrededor tuyo. Después de poner un cerco alrededor tuyo, ¿qué es lo que te promete? Que te va a separar del resto, que te va a arrebatar. Después de eso promete que va a pasar por encima de ti, a pesar de que Él sigue destruyendo, y finalmente te va a sacar y te va a deslizar suavemente y te va a poner en lugar a salvo. Esa es la promesa. Por eso no confíes en Egipto. Los encargados de la OMS, los líderes mundiales, los presidentes de los países, los gobernadores, los alcaldes, los policías, todos ellos son hombres. Dios es Dios. Mejor ampárate en el Santo de Israel. Yo espero que este mensaje haya sido de bendición y lo quiero hacer un poquito como el Señor lo hacía. El Señor tomaba los ejemplos que veía y ahí sacaba las parábolas de las enseñanzas. Esto es lo que Dios va a hacer con sus enemigos, esto es lo que Dios va a hacer con nosotros. Dios los bendiga, hermanos.